Hubo un momento en el que el estadio entero pareció quedarse en silencio. No importaba el país. No importaba la camiseta. No importaba quién había ganado o quién había perdido. Durante unos segundos, todas las miradas estaban puestas en una sola persona. Cristiano Ronaldo. El hombre que durante más de 20 años desafió los límites del fútbol. El jugador que convirtió lo imposible en rutina. La leyenda que inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, caminaba lentamente hacia el túnel sabiendo que algo había terminado para siempre. Portugal acababa de ser eliminado. Y con esa derrota también terminaba la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo. Una noticia que sacudió al planeta entero. Porque aunque todos sabían que este momento llegaría algún día, nadie estaba realmente preparado para verlo. Nadie estaba preparado para aceptar que una de las carreras más extraordinarias de la historia acababa de cerrar uno de sus capítulos más importantes. Pero lo más impactante de esta historia no fue la eliminación. Fue lo que significó. Porque cuando Cristiano abandonó el terreno de juego, no se marchaba solamente un futbolista. Se despedía una era completa. Una era que marcó a generaciones enteras. Y para entender por qué este momento es tan importante, debemos regresar al principio. Mucho antes de los récords. Mucho antes de los títulos. Mucho antes de convertirse en una leyenda. Porque hubo un tiempo en el que Cristiano Ronaldo era simplemente un niño con un sueño. Un niño nacido en Madeira. Una pequeña isla portuguesa donde pocos imaginaban que surgiría uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos. Desde muy joven, el fútbol era su vida. Mientras otros niños pensaban en jugar por diversión, Cristiano pensaba en convertirse en el mejor. Esa diferencia parecía pequeña, pero terminó cambiando todo. Porque mientras la mayoría soñaba, él trabajaba. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras muchos se conformaban, él buscaba más. Y así comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Los primeros años no fueron fáciles. Hubo sacrificios. Hubo obstáculos. Hubo momentos difíciles. Pero cada desafío parecía fortalecer aún más su determinación. Pronto llamó la atención del Sporting de Portugal. Después llegó el salto que transformaría su carrera. El Manchester United. Un club histórico. Un escenario gigantesco. Y una oportunidad única. Muchos jóvenes habrían sentido miedo. Muchos habrían dudado. Pero Cristiano vio algo diferente. Vio una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle al mundo quién era realmente. Bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, comenzó a crecer. Su talento era evidente. Pero lo que realmente sorprendía era su mentalidad. Siempre quería más. Más goles. Más victorias. Más títulos. Más historia. Y poco a poco comenzó a convertirse en una estrella mundial. Sin embargo, lo mejor todavía estaba por llegar. Porque después apareció el Real Madrid. Y fue allí donde nació la versión más devastadora de Cristiano Ronaldo. Los números parecen irreales. Gol tras gol. Récord tras récord. Temporada tras temporada. Lo que para otros jugadores representaba una carrera completa, para él era simplemente un año más. Ganó Champions League. Ganó Balones de Oro. Ganó títulos nacionales. Ganó respeto. Pero sobre todo ganó algo mucho más importante. La admiración del mundo entero. Millones de aficionados comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Millones de niños intentaban copiar sus movimientos.
Millones de personas encontraron inspiración en su historia. Y mientras todo eso ocurría, Cristiano seguía trabajando como si todavía tuviera algo que demostrar. Esa mentalidad fue precisamente lo que lo convirtió en una leyenda. Porque el talento puede abrir puertas, pero la disciplina es la que construye imperios. Y nadie entendió eso mejor que él. Pasaron los años. Llegaron nuevos desafíos. Juventus, regreso al Manchester United, Arabia Saudita. Pero una cosa nunca cambió: su hambre de competir, su obsesión por ganar, su deseo de seguir haciendo historia. Y en medio de todo eso, existía un sueño que siempre permanecía intacto: el Mundial, la competición más importante del fútbol, el torneo que paraliza países enteros, la copa que todo jugador desea levantar al menos una vez. Cristiano lo intentó, una y otra vez. Participó en múltiples mundiales. Vivió noches inolvidables. Marcó goles históricos. Representó a Portugal con orgullo. Pero el título mundial siempre pareció escapar de sus manos. Aún así, jamás dejó de intentarlo. Jamás dejó de creer. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en 2026. A sus 41 años. Cuando muchos jugadores ya llevaban años retirados, cuando otros ni siquiera podían competir al máximo nivel, Cristiano seguía ahí, luchando, corriendo, compitiendo, representando a su país, demostrando una vez más por qué su carrera desafía cualquier lógica. Pero incluso las leyendas tienen límites. Y esta vez Portugal encontró un obstáculo imposible de superar. La eliminación llegó. El sueño terminó. Y el mundo entero entendió inmediatamente lo que eso significaba. No era solamente una derrota. Era el final del último mundial de Cristiano Ronaldo. Las imágenes comenzaron a recorrer el planeta. Miles de aficionados compartían fotografías. Millones publicaban mensajes de agradecimiento. Exjugadores rendían homenaje. Entrenadores mostraban respeto. Incluso rivales históricos reconocían la magnitud del momento. Porque independientemente de las preferencias personales, nadie podía negar la realidad. El fútbol estaba despidiendo a uno de sus gigantes. Y quizás eso fue lo más emocionante. Ver cómo personas de diferentes países, de diferentes generaciones y de diferentes equipos, se unían para reconocer el legado de una misma figura. Porque Cristiano trascendió colores, trascendió rivalidades, trascendió fronteras. Se convirtió en algo más grande, en un símbolo, en un referente, en una inspiración. A medida que las horas avanzaban, comenzaron a surgir preguntas inevitables. ¿Qué sigue ahora? ¿Será este realmente el final? ¿Volveremos a verlo competir al máximo nivel? Las respuestas todavía generan debate. Pero una cosa parece segura. Nunca más lo veremos disputar una Copa del Mundo. Y eso por sí solo representa un cambio enorme para el fútbol. Porque durante más de 2 décadas Cristiano estuvo presente. Generación tras generación. Mundial tras mundial. Siempre aparecía. Siempre competía. Siempre luchaba. Ahora esa realidad ha cambiado. Y el deporte deberá acostumbrarse a una nueva era. Una era sin Cristiano Ronaldo en los mundiales. Una idea que todavía parece difícil de aceptar. Sin embargo, quizás la pregunta más importante sea otra.
¿Qué legado deja? La respuesta es gigantesca. Deja récords. Muchos récords. Deja goles. Miles de goles. Deja títulos. Deja momentos inolvidables. Pero más allá de cualquier estadística, deja algo todavía más valioso. Deja un ejemplo. El ejemplo de alguien que nunca aceptó límites. De alguien que convirtió el trabajo duro en una forma de vida. De alguien que entendió que el éxito no se regala, se construye. Y esa enseñanza permanecerá durante décadas.